comenzamos con la comprensión preflop, DMP y hijack. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros vamos a empezar con el mismo ejercicio antes, pero vamos a empezar a hablar de qué es la equity, ¿sí? Qué es y cómo comprenderla, y vamos a tratar de profundizar en el video. Bien. Primero vamos a hablar de estas dos posiciones del preflop y después vamos a saltar a estas, ¿sí? Y vamos a ir en orden. Es muy importante explicar esto porque vamos a empezar a ir comprendiendo las situaciones. Vamos a suponer que esto es un 6%, ¿bien? Y vamos a poner que nosotros openraceamos un 17%. ¿Sí? Bien. Nos dice que el threebet del rival hace que nuestro rango, o sea, es más fuerte que nuestro rango. ¿Sí? Equity contra equity. La explicación de equity, imagínense que es lo que me corresponde del bote en matemática, ¿sí? O sea, si hiciera cal, hiciéramos check, 53% ganaría él, 44% ganaría yo. Bien. Ahora, antes de entrar en el concepto de equity, lo que nosotros vamos a poder empezar a comprender, que es un número eso, es un número que nos va a decir cuánto porcentaje nos corresponde. Entonces entra la segunda variable. Teníamos el success, que es el éxito, y ahora aparece la equity. La equity, ¿cómo la vamos a ver ahora? La vamos a ver en la defensa, ¿sí? ¿Qué empieza a ser la equity? ¿Qué es la equity? Bueno, todos saben que si tenés ases y otro tiene reyes, vas ganando 80-20. Bien. 80 de equity contra 20 de equity de reyes. Bien. Bueno. La equity sería un porcentaje de ganancia al showdown. Ahora, una vez que sabemos eso, vamos a empezar a dilucidar lo que es la equity, ¿sí? Y vamos a empezar a comprender de a poco cómo empezar a comprenderla. ¿Por qué digo de a poco? Porque es lo más complejo del juego. Comprender la equity es lo más complejo, por lo que van a ver ahora. Si nosotros hiciéramos open race y nos hace threebet hijack y sabemos el rango, tendríamos que saber cuánto defendemos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto defendemos? Esta es la equity que tiene todas las manos contra su rango. ¿Bien? Ahora, tenemos dos maneras de defender el rango. Dos maneras. Una, que es la GTO, que es defender el 67% de nuestro open race, o sea, 17%. Defendemos no me sale el nombre. Foldeamos el 67% y pagamos con el 5.61, ¿sí? Y eso automáticamente haría que él no gane ni pierda. Entonces, este es el 17 acá abajo. Listo. Con que yo defienda eso, automáticamente ya estoy defendiendo el rango. Y él no puede hacer threebet con Inichu. Así de simple. Ahora, ¿dónde está la trampa en esto? Acuérdense que nosotros necesitamos 32 de equity para hacer la defensa preflop. Bien, 32 de equity. Y me dice la matemática que si yo defiendo el rango de esa manera, o sea, como la GTO, estaría defendiendo las manos que tienen por encima de 47 de equity. ¿Ven? 47 de equity en adelante. Y la pregunta es, ¿pero no necesitabas 32? Entonces ponemos 32 y nos dice que podemos defender todas las manos. Bien. Acá hay un punto de encuentro entre la comprensión de equity y el equilibrio y la matemática preflop. Pero fíjense que son completamente distintas, ¿no? O sea, en una podés pagar todo y no te tenés que foldear para que tenga success al rival, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos comprender esto en más profundidad? Bien. Vamos a empezar a entender lo que la equity que nos dice acá de defensa no es real, esta equity. ¿Bien? Van a decir, ¿cómo que no es real? No. Si bien nos dice
que rango contra rango de defensa tiene 41 de equity, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo As-10 en el river, la dominación que va a tener. Por ejemplo, cuando cae el As, el rival tiene As-Q+. Entonces, muchas veces a la hora de hacer bet, nosotros vamos a estar muy dominados con As-10. Entonces, fíjense la importancia de que hay variables que son como si fueran más profundas que tan simple ver la equity y hacer call y listo. Decir, necesito 32, tengo 41, insta call. Claro, pero esa acción que tomaste preflop repercute en el river. Esa acción que tomaste en el flop repercute en el turn. Que el rival quizás no blufea y vos apostás, te apuestan y vos pagás porque tenés top pair y en el river pushea y vos pagás. Entonces, mucho cuidado a la hora de mal comprender la equity y decir porque tengo equity pago. Eso no es tan así. Fíjense que les dije que se iba a poner confuso y en qué me empiezo a basar, si en el GTO o en lo que me dice acá la equity. Entonces vamos a llegar a un punto intermedio de comprensión, porque esto después post-flop se vuelve un poco más complejo. Entonces, estas son las manos que tienen más de 32 de equity, ¿sí? Entonces podríamos decir que podemos defender todas. Ténganlo en la cabeza como una variable nada más, no que sea así. Y después tenemos la variable GTO que nos dice que con que defendamos el 5,6 ni siquiera le da el success al para hacer serie. O sea, y las manos con más equity son estas. Bien. Ahora sucede que hay manos que son rentables jugarlas, como por ejemplo As-10 suited, Kaku suited, QJ suited, J10 suited. Son manos que tienen un win rate para hacer call, ¿sí? Pueden hacerse call. Entonces estaríamos foldeando más o menos un 50%. Ahora, fíjense que llegamos a un punto intermedio entre el GTO de foldear 67 y el equity. Y hay un punto intermedio entre las dos que es la comprensión de que hay manos que sí o sí tienen más win rate. Entonces, recién calculamos esto. Vamos a poner que fold hacemos todas. ¿Sí? Nosotros estamos comprendiendo qué es el open raise y por qué foldear al 3bet. Bien. Entonces, supone que foldeáramos todo y defendemos las que tengan win rate. ¿Sí? ¿Cuál es la que nos decía que podemos pagar? Exactamente estas. Foldeásemos 67% y se respeta el GTO. Bien. Y nosotros podemos calcular también que este es nuestros valores en cuanto a GTO. Pero no es así. No es que nosotros defoldeamos 67 y listo. Esa es una alternativa de equilibrio, una alternativa de comprensión de la matemática. Pero también podemos llegar a varias conclusiones. Estas manos son rentables jugarlas contra la mayoría de rivales. Bien. Y también tenemos que contemplar que nosotros tenemos ases reyes. Es decir, sí, ases y reyes. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si yo tengo ases y reyes, también tendría que tener un forward bluff, ¿o no? O siempre es por valor. Entonces, A5 y A4 y A3 harían automáticamente que se equilibre el forbet, ¿sí? Sería 0,9 de bluff, 0,9 de valor. Fold to 5bet, 50%. Ahora, quizás algunos comprendan lo que digo y otros no. Así que quiero explicarlo de vuelta. Muchos jugadores esto lo comprenderán, lo harán en la práctica y algunos no lo comprenderán en la teoría. Entonces voy a tratar de explicarlo de vuelta. El rojo sería los fold to 3bets. Bien, 53%. ¿Se acuerdan que dijimos que necesitaba 67 para hacer B0? Pero nosotros estaríamos pagando, o sea, más manos que las que él dice que tiene de success. Entonces estaría cometiendo, entre comillas, un error preflop, él. Ahora bien, más allá de él, nosotros podemos rentabilizar un call con estas manos. Significa que estos son los puntos de partida nuestros. 67 podría ser un punto de partida, pero nuestro win rate es positivo con estas manos que muestro. Ahora, ¿estas se podrían foldear las amarillas? Sí, y nos quedaría un fold de 61.
De todas maneras, foldeamos poco, por lo que ven. Bueno, estas manos tienen win rate, ¿sí? Ahora, después, hablando del forbet, por ejemplo, nosotros podríamos hacer forbet con ases y reyes. Eso equivale a un 0,9%, o sea, casi 1%. Y de bluff, 1%, o 0,9%, y nos quedaría el rango de forbet completamente equilibrado matemáticamente. Fíjense que usé manos de defensa que hubiésemos foldeado. Entonces el rango de fold es más chico. Generalmente las manos de forbet se usan con las manos que uno foldea. O sea, no vas a pagar con A5, bueno, entonces pues es una buena candidata para hacer forbet, ya que hitea escalera, tiene nut flash draw. Entonces, de esta manera les estoy empezando a mostrar cómo se equilibran los rangos y por qué y cómo es muy complejo que el rival nos gane acá. Por lo menos en el preflop. Obviamente que después viene todo un postflop y ahí vienen las diferencias. Como por ejemplo acá hay un jugador que foldee 70 y nosotros foldecemos 53. Se supone que nosotros estamos jugando un 17% más contra ese 3-bet. Si nosotros estamos en lo cierto, ganaríamos más con estas, más con las azules. Entonces automáticamente estaríamos ganando más big blinds que el rival. ¿Se acuerdan de la ida y la vuelta? La ida y la vuelta. Bueno, acá tenemos una manera de ida y vuelta. Y esto nos ayuda a comprender MP. Como bien saben, he dejado tablas donde el GTO muestra esto, pero no lo explica. Solo te muestra que se hace así y listo. Bueno, la razón matemática son estas. Los equilibrios del forbet. Los fall to 3-bet van a depender del sizing del rival, porque vamos a tener más o menos equity. Mientras más chico, más voy a poder pagar, porque voy a tener mejor equity. Y después hay manos con las que es rentable pagar, porque tenemos un exceso de equity de 32, tenemos 45 de equity, entonces tenemos un desfasaje de por lo menos 9%, 10% de equity a veces. Y eso es bastante en un bote. Sobre todo si lo ven en un bote, por ejemplo, en ciegas para poner un ejemplo, en 50-100, por ejemplo. Un detalle así son, no sé, $70, $50 en un 3-bet. Y es bastante eso, en esos niveles. Entonces, esto nos empezaría a acercar a la comprensión del juego. ¿Bien? Entonces, ahora avanzamos y vemos cómo sería enfrentar un forbet en el caso de hijack. Vamos a poner que estas son las azules, ¿sí? Un 1,8 de forbet. Y nosotros deberíamos defender manos muy tight, como ven, ¿sí? Las manos que defenderíamos contra el forbet podrían ser estas, ¿sí? Jotas, damas, reyes, Asca off, Asca suited. AJ suited y Ascu suited va a depender del rival. Si bien tenemos bastante equity, podemos hacer cal preflop y hasta ahí, porque ya después las demás manos, por más que nos dicen que podemos pagar el forbet, ya empiezan a ser más justas ahí. ¿Sí? Obviamente que si el jugador se desfasase en forbets de MP, podríamos pagar con más manos, pero obvíenlo. Imagínense que defienden la mitad, 3,6, que es casi la mitad de 6. ¿Sí? Hasta incluso podrían foldear a J. ¿Sí? Eso haría que defiendan el 3%, como les mostraba antes, y sean, o sea, ¿cómo explotas algo que no se puede explotar? O sea, ¿se entiende? O sea, y en el caso de que explotes de más haciendo forbet, para el rival es fácil porque tiene un rango super tight para defenderse. Bien, entonces en este video hablamos acerca de lo que es el Open Race de MP y lo que es hijack. ¿Sí? La misma fórmula se aplica, lo mismo que hice lo pueden hacer en hijack contra cutoff y button, solamente que usan más o menos el 67% de success. Lo voy a hacer. Vamos a suponer que el button ribetea un 9%, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ya ir comprendiendo button versus hijack. Acá tenemos el Ceribet. En realidad es un poquito distinto.
más o menos ahí. Y puse un 20% de hijack. Bien, ¿con qué podemos acercar el 3-bet? Nos va a pedir 32 de equity, por ejemplo. Fíjense que 32 con todo el rango. Y si del 17, del 20% más o menos, pagásemos la mitad, estaríamos pagando con un 9. ¿Sí? Ese 9% nos dice que es 41 de equity. Pero el orden de prioridades que toma la equity no es la misma. No significa que tengas que defender las 10 off. Por eso ahora lo voy a explicar. ¿Cuál es sí o sí? Bueno, 5 más se puede hacer cal, Kaku suited también, As 9 suited más también. Ahora, AJ y As 10 no. Y ahora vemos qué se puede hacer. Estas manos de AJ y As 10 off las puedo hacer forward bluff, dependiendo de cuántas value bets voy a hacer, con reyes, con QQ y As K. ¿Sí? Si el rival tiene 9 de 3-bet, nosotros podemos hacer forbets equilibrados porque tiene bastantes manos que defender. Tiene que defender por lo menos un 4,5. Si tiene 9, tiene que defender la mitad. Aproximadamente es un 4,5. Entonces, ese 4,5 que tiene que defender el rival, nosotros vamos a seleccionar las mejores manos para hacerlo. Y una buena mano para hacerlo es AJ off. Como también lo es a 5 suited, a 4 suited, a 3 suited. Son muy buenas manos, ya que estas hitean FDs y gachots. Y encima top pairs contra, por ejemplo, reyes y QQJ que hagan solo cal. Entonces, ahí en un punto ya hablamos de cómo equilibrar hijack contra un 3-bet de button. Porque la matemática se usa así. O sea, defendemos más o menos la mitad del rango entre el success que nos da. O sea, 67%, o sea, mínimo tenemos que defender esto. Mínimo. O sea, estamos suponiendo que el button hace un 3-bet de 9%, no que hace 3 de 3-bet. 3 de 3-bet se puede foldear más. Pero si es un jugador normal, o sea, normal me refiero a que respete por lo menos los valores de punto de partida, que es un 3-bet de 8 o 9, ahí nosotros podemos empezar a hacer 4-bets. Bluff, equilibrando el valor y defendiendo todas las manos que tengan por encima de esa equity, que en este caso serían 5 hasta Aces y bueno, de As 10 suited a As Q off. Son bastantes. Fíjense, vamos a suponer que todas las foldeamos para ir viendo matemáticamente y defendemos todas las pockets, As Q, ¿sí? Ya con que defendamos esas estaríamos foldeando 61. Ya de vuelta, se vuelve a lo inexplotable, no te puedo explotar haciendo 3-bet lights. Y nosotros decimos que ya podemos hacer un forward, por ejemplo que quisiéramos hacer este forward. QQ, reyes aces y As suited. Es 1,66. Podemos elegir los bluffes que lleguen a eso. En este caso voy a usar al revés. ¿Sí? Y nos damos cuenta de que aproximadamente podemos usar un rango así. AJ off a 5, a 4 y a 3. Esa es una manera de equilibrarlo. Después podemos hacer a 6. A6 suited, A2 suited. Esa es otra manera. Y vamos a encontrar que ya estamos foldeando un 53%. Fíjense que estas las voy a poner como cual. ¿A qué voy con esto? Que fíjense que nunca foldeamos casi al success que nos pide. Siempre foldeamos de menos. Porque es rentable hacerlo. Porque es rentable pagar. En el caso de que no quisiesen pagar con estas, las pueden foldear 5, 6, 7. De todas maneras daría 60 de fold. Para llegar al otro tendrían que foldear así. Recién ahí estarían foldeando de B0 para el rival. ¿Sí? O sea, imagínense todo lo que tienen que foldear para que... O sea, tendrían que estar desequilibrados en el forward y foldear manos que son sumamente rentables pagarlas. Entonces, todo eso nos lleva a conclusiones y a comprensiones de cómo se foldea preflop y cómo se
Se hace 3-bet, se hace 4-bet, etc. Bien, entonces hablamos de hijack, de las defensas cuando estamos OP al 3-bet, y empezamos a comprender cómo se equilibran los rangos de 4-bet, cómo comprendo el 4-bet game. Esa es una manera, lo expliqué, quizás después hago un video acerca de eso, de cómo son los valores de armarlos, pero en el video lo expliqué que se calcula aproximadamente 0, o sea, por un bluff, un value bet, y quedan equilibrados en 50 y 50 default to 5 bet, y todo lo que son las manos que ya de por sí da la equity para hacer call, que son todas las amarillas, ¿sí? Y acuérdense también que en el caso de que openraisearan más luz, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo que se openraiseara un poco más. No digo que lo hagan, digo nada más que quiero mostrarles esto. Poner ejemplo que foldeásemos estas, ahí estaríamos foldeando 61%. O sea que ni siquiera nos puede explotar abriendo un 23%. O sea, todavía podríamos seguir abriendo así. Mientras no supere el 65, 67, o sea, se podría. O sea, no nos castigaría el 3-bet, no nos machacaría el win rate ni nada. Pero de todas maneras, o sea, no abrirlas también es una excelente opción. No abrirlas, las otras manos, ¿sí? Es una buena manera de encarar el preflop, donde jugar un 21%, 19,5% son valores muy óptimos a la hora de empezar a openraisear, ¿sí? En una mesa donde juegan regulares muy fuertes, muy estructurados, donde voy a recibir acción, bueno, 19% de hijack es un buen número y podemos llevarlo a 21%. Pero no aconsejo más jugando en mesas donde juegan regulares, por ejemplo, son 500, jugadores así, porque vamos a recibir más acción. Y si nosotros no nos vamos a adaptar, podemos empezar a cometer errores, hacer forbet de más, foldearle de más al 3-bet post-flop a algún jugador, etcétera, etcétera. Así que un punto de partida tight siempre es muy bueno a la hora de la matemática post-flop. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.